Bueno, buenas noches. Gracias a todos por haber asistido a la capacitación de características de la presentación orales y escritas. Queremos agradecer por haber asistido. Primero vamos a presentarnos. Presento a mi compañera Wendy. Nosotros somos estudiantes de especialización de gerencia de proyectos. Inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción sobre características de presentaciones orales, en la cual ¿qué consisten esas características? ¿Qué entienden ustedes por características de estas presentaciones orales escritas? Sí, ¿me puedes colaborar? ¿Tú qué entiendes por estas características? Como partes que debe tener una presentación, como unos puntos claves. Ok, sí. Bueno, básicamente, ¿qué es? Es las características que tú debes tener al momento de expresarse en público, ¿sí? Al momento donde tú te subes al auditorio y dices, bueno, vamos a presentar qué características, qué ventajas, qué debes hacer y qué no debes hacer en el momento de realizarlas. Esas características son básicamente 5 reglas que debemos llevar para realizar una presentación oral o una presentación escrita eficaz. La primera de las 5 reglas es la estrategia. Para toda presentación tenemos que adoptar una estrategia. ¿En qué consiste esta estrategia? Primero debemos identificar un propósito general y un propósito específico de la presentación que nosotros vayamos a realizar. ¿Qué significa identificar un propósito general o específico? Saber qué es lo que yo quiero transmitirle al auditorio, si les voy a informar, si les voy a enseñar, si los voy a motivar, si los voy a persuadir. ¿Qué quiero que el auditorio perciba de lo que yo les voy a informar? Además de un propósito general, debo tener un propósito específico. Por ejemplo, en nuestra presentación nosotros les vamos a enseñar o informar a ustedes sobre las características de las presentaciones orales o escritas. Ese sería el propósito general y específico de nuestra presentación el día de hoy. Tenemos que adaptar el mensaje a las necesidades y las aptitudes del nivel y conocimiento del auditorio, es decir, el mensaje que nosotros vamos a transmitir tiene que ser en un lenguaje claro, ustedes lo tienen que comprender, no tenemos que confundirlos, no tenemos que desviarlos tampoco del tema. Tenemos que satisfacer las expectativas del auditorio utilizando un lenguaje apropiado, tenemos que utilizar un lenguaje formal, un buen estilo de comunicación para que tanto nosotros como oradores como ustedes nos entiendan y comprendan la información que nosotros queremos transmitir. La segunda regla de las presentaciones es la estructura. Cuando nosotros hablamos de estructura, es decir, cómo vamos a conformar o cómo va a estar direccionada nuestra exposición frente al auditorio. Entonces tenemos que comenzar con un adelanto de las ideas principales, como lo hizo mi compañero Ciro, pues primero como que indagó de pronto con ustedes qué conocimientos tenían acerca de la exposición que nosotros les venimos a traer. Tenemos que darles un adelanto de las ideas principales y cautivar el interés de ustedes como auditorio, al darle una razón importante para que estén en estos momentos acá, escuchándonos y prestándonos atención a lo que nosotros les vamos a comentar. Tenemos que utilizar una estructura organizacional apropiada. Cuando hablamos de estructura, es decir, cómo vamos a estructurar el mensaje que le queremos dar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Muchas veces nosotros vemos, o por ejemplo en los colegios, cuando van a hacer una izada de bandera tienen como un protocolo, tienen como un orden del día. Así mismo podemos realizar también la presentación. O lo podemos realizar en forma de preguntas o respuestas. Ustedes nos hacen las preguntas, nosotros como oradores respondemos y así va a ser el estilo de la presentación. O podemos iniciar simplemente con lo básico. Podemos empezar hablando de cosas que ustedes sepan o información que ustedes conozcan respecto al tema que nosotros vamos a tratar y luego ya profundizamos con ideas nuevas, cosas que de pronto ustedes no manejen muy bien. Nosotros simplemente lo que hacemos es retroalimentarnos y comentarles acerca de lo que va a seguir. Utilizar transiciones incluyendo resúmenes internos para señalar el progreso. Muchas veces el auditorio tiende a perder como el hilo de la conversación porque estamos hablando y hablando y hablando y nunca marcamos como la pauta de pasamos de una idea o pasamos de un tema a otro. En estos momentos lo que tenemos que hacer es informarles cuando cambiemos de tema, cuando cambiemos de idea o cuando vayamos a pasar simplemente a otro tipo de mensaje. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos realizar esa transición? Un ejemplo sencillo sería, les estaba hablando ahorita de la primera regla para la presentación eficaz, que era la estrategia, y vamos a ver ahorita la segunda regla, que es la estructura, o sea, como enumerar lo que vimos y enumerar lo que vamos a ver, para que ustedes sepan en qué momento terminamos de ver un tema y en qué momento vamos a seguir o vamos a iniciar con el siguiente. Concluir con una nota alta, reforzar los puntos principales y resumir las acciones claves. Cuando hablamos de una nota alta, a lo que nos dirigimos es a que el auditorio siempre, nosotros como auditorio siempre percibimos lo primero y lo último.
tanto que vemos como que escuchamos o como que leemos. Entonces generalmente escuchamos a veces comentarios como que la primera impresión es la que cuenta. Entonces generalmente siempre lo primero que dice el expositor o lo último que dice el expositor es lo que el auditorio más recuerda. Por eso siempre tenemos que hacer énfasis en la presentación y en el final de la exposición. Tenemos que resumir las ideas para que ustedes retengan mayor la información y puedan tener un informe o una información más clara de lo que nosotros les estamos hablando. El apoyo es otra de las reglas fundamentales. Tenemos que utilizar diversidad de información de apoyo, como por ejemplo ejemplos, valga la redundancia, y demás para incrementar la credibilidad y el entendimiento de los puntos principales. Cuando hablamos de apoyo podemos utilizar ejemplos, podemos utilizar evidencias, podemos utilizar testimonios. Muchas veces la persona que está parada informando, que les está expresando algo, por ejemplo nosotros, no tenemos mucha credibilidad o de pronto no tendemos a conocer mucho del tema. Si nosotros nos apoyamos en un experto o en alguien que sepa del tema o de pronto alguien que tuvo una experiencia con respecto a lo que nosotros estamos hablando o alguien que tenga más conocimiento, el auditorio va a tener mucha más credibilidad en lo que nosotros les estamos diciendo. O sea, van a decir, bueno, por lo menos se tomaron el tiempo de buscar a alguien que sí sepa del tema y no están hablando por hablar. Utilizar material de apoyo tanto de contenido como en el formato de la evidencia, ilustraciones apropiadas para el auditorio. Y utilizar ayudas audiovisuales eficaces y simples para mejorar la comprensión. Aquí es muy importante las ayudas audiovisuales. No solamente dar la presentación más cargada, dar la presentación más animada, tener las mejores ayudas audiovisuales, porque muchas veces esto lo que hace es desviar la información del auditorio. Si nuestra presentación es muy cargada, muy animada, ustedes van a estar pendientes solamente de la presentación y no nos van a prestar atención a nosotros. Lo que nosotros digamos, lo que nosotros transmitimos no va a tener la misma importancia de lo que está de pronto plasmado. Entonces las ayudas son eso, una ayuda, un apunte o una mejora para la presentación que nosotros estamos dando y no es el centro de atención de la presentación. Entonces terminamos de ver las